Muy buenas tardes. Pensé que iban a venir pocas personas por la festividad de hoy, pero gracias a Dios que nos acompañan. Gracias a Dios. Y bueno, pues les damos la bienvenida a todos los que están conectados. Dios les bendiga. Esperemos que Dios les haya bendecido como a nosotros en la alabanza. Y vamos a empezar con nuestro estudio de este domingo. Recuerdo que estamos estudiando el pasaje del libro de Salmos, capítulo 15. Hemos estudiado el primer versículo, el segundo versículo y estamos estudiando el tercer versículo. La enseñanza de hoy la hemos titulado Amar al prójimo y vamos a leer Salmos 15 del 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y nos vamos a enfocar en esas palabras que están subrayadas, ni hace mal a su prójimo. Para adentrarnos un poquito en lo que vamos a estudiar a través de las Escrituras, quiero contarte la historia que le pasó a una joven hace aproximadamente unos 100 años, en una masacre que hubo en Armenia, allá al otro lado del mundo. Era una joven junto con su hermano. En aquel entonces se hizo un genocidio a todos los armenios por cuestión de los turcos. Los turcos estaban matando a todos, los estaban despojando. Y entonces estos jóvenes, la joven y su hermano, estaban huyendo de un soldado que los iba correteando, los iba persiguiendo. Desgraciadamente llegaron a un lugar en donde ya no había para dónde correr y el soldado se fue contra el joven, lo mató y la joven, esta muchacha, cuando estaba matando a su hermano, ella pudo escapar, brincó una barda y huyó del lugar. Sin embargo, años después, la joven se convirtió en una enfermera y estaba en un hospital. El gobierno la obligó a ir de servicio a un hospital y desgraciadamente para ella, hablando en términos humanos, se encontró que llevaron al soldado enfermo a ese hospital. La joven, cuando vio a esta persona, la reconoció inmediatamente, recordó todo lo que le había hecho a su hermano en su presencia, y había una lucha fuerte dentro de ella, el tomar venganza o el hacer misericordia. Dice ella que la lucha era tan fuerte dentro de ella, pero había una buena noticia para el soldado, y es que la joven había encontrado a Cristo un tiempo atrás. Entonces la joven decidió hacer misericordia y atendió a este soldado como cualquier otro paciente de la misma sala. Ella sabía que si no le daba un cuidado excelente, bueno, de buena calidad, ese soldado moría. Y fácilmente podía haber dicho, bueno, pues era por la cuestión de que venía de su salud. Pero ella se esforzó mucho en salvarle la vida, sirviéndole, ayudándole y estar al pendiente. Cuando el soldado se recuperó, ya tenía lucidez, reconoció también a la muchacha y le preguntó, viéndola a los ojos, ¿por qué me ayudaste si pudieses haberme matado como yo maté a tu hermano? La joven le dijo, porque yo sigo a aquel que dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos maldicen. Se impactó con esas palabras el soldado, se quedó perplejo y le dijo, háblame de esa religión, quiero seguir al que tú sigues. La joven le empezó a hablar de Cristo. Nosotros conocemos que Cristo no es ninguna religión, pero el soldado no lo sabía. El soldado se entregó a Jesús, lo sirvió, y eso es exactamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. El prójimo.
Vamos a hacer una oración para empezar con nuestro tema. Padre Santo, muchísimas gracias por tu bendición, tus innumerables bendiciones. Padre, queremos ser bendecidos por tu palabra, Señor. Queremos entender las profundidades de tu amor, Señor. Queremos entender, Padre, cómo es amar a nuestro prójimo, Señor. Y queremos verte a ti en las Escrituras, Señor. Hoy, a pesar de todo lo que tenemos en contra, Señor, el calor, las festividades, Padre, rogamos por tu bendición, Señor. Que tú seas, Padre Santo, el que brille el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver 4 puntos importantes dentro de la enseñanza. Vamos a ver hacer mal al prójimo. El segundo gran mandamiento, ¿quién es mi prójimo? La misericordia de Jesús para con su prójimo. El primer punto, vamos a ver hacer mal al prójimo, que hay 3 formas de dañar a nuestro prójimo. 3 formas, y dentro de esas formas hay infinidades de actividades con las que podemos dañar al prójimo. Pero de esas 3 es con la lengua, con nuestra lengua, que es el tema que vimos la semana pasada. Te invito a verlo, está ahí en el canal por si no pudiste estar en la enseñanza. Es la lengua. La indiferencia, también dañamos a nuestro prójimo con la indiferencia y con nuestras acciones, nuestras obras. Bueno, repito, el primer punto no vamos a ahondar porque ya lo ahondamos mucho la semana pasada. Pero vamos a leer un versículo que está en Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Siempre que nosotros somos hipócritas, no somos genuinos, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea con nuestros hijos o con el que tú tengas al lado. Si no eres genuino, de alguna forma dañas. La lengua es un instrumento poderoso para hacer daño. De hecho, con la lengua se hace más daño a veces que con las acciones. Pero la lengua no deja marcas físicas, sin embargo deja marcas en el alma como ninguna otra arma. Con nosotros lo que hablamos con nuestra lengua tiene que ser de bendición. Dice la Escritura que no saldrá, o cómo saldrá agua dulce y agua amarga de una misma fuente. Si tú estás buscando de Dios genuinamente, busca el retener tu lengua y el pedirle mucho a Dios que te ayude con eso. La lengua es un instrumento que puede usar el diablo, más bien dicho, para hacer añicos a tus hijos con todas las cosas que tú vienes guardando ahí desde pequeño, desde niño, con lo que te hicieron tus padres, tu familia, la sociedad. Y hay un desquitarte con tus hijos a través de la lengua, con tu esposa, con tu esposo, en fin, cuidar la lengua. Eso lo hablamos la semana pasada. El siguiente punto es con la indiferencia. Vamos a leer Proverbios 3, 27, 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. En Proverbios vamos a encontrar muchos consejos muy sabios para nosotros. Y el autor Salomón, se dice que el hombre más sabio después de Jesucristo que ha pisado la tierra, escribió todos estos proverbios y nos ha dejado un legado importante. Lo que nosotros vemos en estos 2 versículos es que no nos neguemos a hacer el bien a nuestro prójimo cuando podemos hacerlo. Fíjate que hay una historia de una persona que tenía enfermedad terminal. Tenía una enfermedad que ya le quedaba poco tiempo y estaba en el hospital. Y esta persona,
necesitaba a alguien que la sirviera. Alguien por ahí se enteró de la necesidad, no voy a decir su nombre, pero alguien se enteró de la necesidad y no fue a ayudar a esta mujer. Después le redarguyó en su conciencia y dijo, voy a ir. Y cuando habló para decirle, oye, ¿cómo puedo entrar? ¿Tienes el pase? Le dijeron, ya falleció. Le dolió tanto en su corazón de decir, ¿cómo es posible que no fui a hacer misericordia? Ella sabía que ya era terminal su enfermedad. Aunque la fuera a servir, no iba a hacer la diferencia. Pero lo que a ella le dolía es que esta mujer que estaba en el hospital no conocía de Cristo. Y había un sentimiento dentro de ella de decir, quizás si hubiera ido y le hubiera predicado de Jesús, se hubiera salvado. Y se quedó con eso en su alma. Esa es una historia que se puede entender claramente, que no nos rehusemos a hacer el bien, hablando quizás ahorita del ejemplo en los términos espirituales. Pero ¿qué pasa con todos aquellos huérfanos, niños que tienen la necesidad y que tú tienes la oportunidad de brindarles una mano, pero que dices, no, mejor que otro lo haga, o mejor mañana lo hago? Y le haces daño al prójimo porque eres indiferente a su necesidad. En el libro de Santiago nos deja ver otro aspecto de decir, no le digas a tu hermano, ve y caliéntate, cuando no le das con qué. Normalmente a veces decimos, bueno, voy a orar por ti, voy a pedirle a Dios por ti. Y qué bueno que se haga eso. Pero si tenemos la oportunidad de brindar la ayuda al que la necesita, hagámoslo. Nuestra indiferencia le puede dañar. Y nuestra indiferencia puede amargar a muchos niños, a muchas personas. Cuidado con nuestra indiferencia. Podemos dañar mucho a nuestro prójimo. El otro punto, en Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas las cosas que nosotros hacemos, todas las cosas, las actividades o la forma en la que nosotros nos comportamos que dañan a nuestro prójimo, se les llama pecado. Pero cuando nosotros amamos al prójimo, es una bendición muy grande. Te voy a decir algo. Amar al prójimo no es tan sencillo como se lee o como se predica. En verdad. Yo quiero que tú te proyectes en tu mente el que tú puedas tener a la persona que te ha dañado al lado de ti y que esa persona tenga la necesidad de que le ayudes. ¿Qué harías? ¿Le ayudarías? Seguramente tu respuesta ahorita es sí, porque no está a tu lado. ¿Qué pasaría si una persona te violó en la niñez, en la adolescencia, y ese violador estuviera al lado de ti y necesitara tu ayuda? ¿Le ayudarías? ¿O qué pasaría si alguien, espero en Dios que no sea, solamente es hipotético, si alguien, un varón o una mujer, haya matado a uno de tus hijos y que estuviera ahí sentado con una necesidad? ¿Le ayudarías? ¿O a la mujer con la que tu esposo adulteró o con la que tu esposa adulteró, que estuviera ahí, ¿le ayudarías? Todos decimos sí, le ayudaríamos, porque estamos buscando a Dios. Pero también Dios permite muchas cosas para entender si nosotros estamos en esa verdad, si realmente lo haríamos. El versículo es muy sencillo, porque no adulterarás, o sea, un pecado, no matarás, otro pecado, no hurtarás, no dirás falso testimonio, de lo que hablábamos la semana pasada, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a nuestro prójimo es sencillo porque tenemos que amarlo como nosotros nos amamos.
El bien que nosotros queremos para nosotros es el bien que tenemos que procurar para nuestro prójimo. Pero si tú estás acostumbrado a cualquier fiestecita por ahí, echarte tus copas y ponerte hasta las chanclas, como coloquialmente se dice, tú lo vas a reproducir con tu prójimo. Y ya hasta vas a decir: hijo, tómate esta conmigo, porque es mejor que tomes cuando yo te veo que tomes atrás de mí. Eso no es amar a tu prójimo. Cuando tú estás fumando ahí en tu casa o en el carro y estás yendo para allá con tu familia, estás fumando, estás contaminando a tu familia. Dicen que hace más daño el que se fuma el cigarro pasivamente que el que se lo fuma directamente. ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas a tu familia? Es una serie de preguntas que sería bueno que te las contestaras. La pregunta que yo quiero con la que te quedes es: ¿amo a Cristo, que Cristo vive conmigo? Si es así, ¿te has entregado totalmente a Jesús? Si es así, bienaventurado eres. Y si no es así, lo mejor que te puede pasar no es que se te quite la enfermedad que traes encima. No es que tu esposo o tu esposa te sea fiel. No es que tu hijo termine la mejor carrera. No es que tengas la mejor salud que tú te quisieras tener. Lo mejor que te puede pasar el día de hoy es que salgas agarrado de la mano de Cristo. Es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor. El segundo gran mandamiento, Lucas capítulo 10, verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si te das cuenta, este intérprete de la ley que se para y le pregunta a Jesús, le dice la misma pregunta que lo que estamos estudiando nosotros en el libro de Salmos. La misma pregunta o el mismo significado de la pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y dice la respuesta, el 26. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? El 27. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nos vamos a enfocar en la última parte del versículo, que es nuestro tema. Y a ti y a tu prójimo como a ti mismo. Dice el libro de Mateo que esto es la ley y los profetas, estos dos mandamientos. Y se le conoce como el segundo gran mandamiento, de amar al prójimo como a nosotros mismos. El primer gran mandamiento es como empieza el versículo 27. Amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y fuerzas. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, este es el mandamiento que nosotros podemos leer desde el libro de Éxodo, Deuteronomio y toda la ley. Dios constantemente está diciendo cómo relacionarnos con nuestro prójimo. Y el cumplimiento de esa relación es el amor. Dice aquí, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesucristo le dice al intérprete de la ley y nos dice a todos nosotros, hagamos esto de amar a nuestro prójimo y vamos a vivir. Ok, entonces tenemos que ir cumpliendo todas las ordenanzas de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿has estudiado la Escritura esta semana? ¿Te has metido con el Señor para saber qué es lo que te quiere explicar en estos días? Porque tienes que aprender a relacionarte con tu prójimo. ¿Cómo puedes llegar a amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu padre, a tus vecinos, a los miembros de la familia, primos, sobrinos, tíos, etcétera? ¿O cómo puedes relacionarte en una forma muy, muy cercana y agradable a Dios en tu trabajo? Tienes que aprender a relacionarte con ellos, amarlos, pero no a tu manera, a la manera de Cristo, a la manera del Señor. Y hay una bendición, dice, y dijo,
bien has respondido, haz esto y vivirás. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Quién es nuestro prójimo? La palabra prójimo es una palabra hebrea rea, que quiere decir amigo, amistad, algo cercano, compañero. Jornalero, o sea, aquel que está trabajando contigo en el mismo lugar en donde trabajas. Un vecino. Tu prójimo no solamente es el que está al lado de ti ahorita. Tu prójimo es todo aquel que convive contigo alrededor, en donde quiera que tú te pares. Ese es tu prójimo. La palabra griega es plesión. También tiene lo mismo. Vecino, compañero, paisano, amigo. Pero fíjate que hablando del pasaje en el que estamos leyendo de Lucas, este intérprete de la ley va más allá de lo que responde. Y dice el versículo 29, pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Básicamente el intérprete de la ley se quería justificar porque pensaba, bueno, yo supongo que pensaba él, que el prójimo le iba a decir: pues es tu hermano, es tu padre, son los que están aquí contigo estudiando la Biblia. Inmediatamente él podía justificarse, decir: pues es que yo a ellos sí les sirvo, sí les amo, sí los trato como yo quisiera que me trataran. Pero el Señor Jesús va más allá. Siempre el Señor nos enseña lo íntimo, lo más precioso. Nos descubre todas las cosas para que nosotros podamos vivir como está en su corazón. Dice aquí, en el 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El Señor Jesucristo no le responde: has respondido con bien, ni le dice: tu respuesta es equivocada, o le dice algo. El Señor Jesucristo luego empieza a narrar una historia que sucedió y habla de que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Un hombre desciende de Jerusalén a Jericó, lo asaltan, lo golpean, no dice si lo apuñalan o le hacen alguna otra cosa, pero lo maltratan y le dejan medio muerto. No se sabe si eran simples golpes o también usaron armas para dañarlo, pero lo dejan ahí tirado. Ahora, de Jerusalén a Jericó, más o menos había como 30 kilómetros de distancia. Es como decir, de aquí, de donde estamos nosotros, a la Ciudad de México. Más o menos es caminar de aquí hasta allá, un poquito más. Entonces, este hombre iba caminando y lo asaltan. Pero pasa algo bien interesante. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Así un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Estos hombres, el sacerdote y el levita, venían de Jerusalén. Y se cree que venían de hacer su servicio en Jerusalén, iban a Jericó, porque en Jericó vivían muchísimos sacerdotes y levitas. Entonces imagínate a estos dos personajes que fueron al templo a rendir culto a Dios y fueron a levantar sus manos y buscaron al Señor en su servicio y estuvieron ahí en el templo. Pero también ellos mismos descendieron para irse a su casa. Vamos a ver, dice el pasaje 32, asimismo un levita llegando cerca de él, viéndole, pasó de largo. Ya venía bien gozoso el levita y el sacerdote de su servicio allá en el templo, pero iban caminando muy contentos y de repente vieron por allá a alguien tirado. Quizás ese hombre se estaba quejando y pudo pasar muchísimas cosas por su mente. No, pues no me acerco porque quizás me pueden hacer lo mismo, o no me acerco porque se vaya a morir y me van a echar la culpa, o no me acerco porque me vaya a ensuciar porque vengo del templo, o no me acerco y se pudieron inventar muchas cosas y pasaron de largo. Sin embargo,
Quizás tú no lo sepas, pero allá en el libro de Deuteronomio y Éxodo había mandamientos explícitos para todo el pueblo de Israel, que decían que si iban por el camino y veían a una bestia, o sea, un animal tirado en un hoyo o bajo su carga, ¿sí entendemos ese término, bajo su carga? O sea que los animales, las bestias, los asnos o los caballos se usaban, estos camellos se usaban para cargarlos y para transportar todo lo que el ser humano quería transportar. Pero a veces era tanto la carga y tanto el sol que el animal se rendía y caía de la carga, del peso que llevaba sobre su lomo. Y entonces dice Dios, si tú vieras a una bestia de ellas tirada ahí, no la dejarás, sino que la ayudarás. De una bestia, de un animal de carga. Pero no para ahí el mandamiento, sino que dice, independientemente si sea de tu hermano o de tu prójimo, de tu familia, o tu conocido, tu amigo, también de tu enemigo. O sea, si la bestia era de mi enemigo, no importaba. El mandamiento explícito es que tenía que ayudar a levantar esa bestia. Era el mandamiento de Dios, de una bestia. Pero estos hombres ya habían llegado de adorar a Dios y bajaban a su lugar de reposo y vieron a un hombre, no una bestia, un hombre malherido. Y se cree que ese hombre malherido era judío. Y aún así pasaron de largo, sabiendo el mandamiento y el mandamiento de una bestia. Imagínate más a un hombre. Y se fueron. Pero vamos a ver. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora, para entender más la historia tenemos que saber quién era un samaritano. Seguramente tú lo sabes, pero para los que no lo sepan, un samaritano era unos hombres que vivían en una provincia que se llama Samaria, pero eran detestables para los judíos. O sea, los judíos detestaban a los samaritanos, los tenían de lo peor. Incluso decían que era gente endemoniada. Y este samaritano, que sabía que a él lo aborrecían, vio a ese judío y fue movido a misericordia. Ni el levita que había subido a adorar a Dios, ni el sacerdote que tenía la función de servir en el templo, fueron movidos a misericordia como el enemigo. Qué situación tan difícil. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente lo cuidó, le limpió sus heridas con su mismo vino y con su mismo aceite, sino que se bajó de su montura, subió al herido y se lo llevó. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 2 denarios más o menos equivalían a 2 días de trabajo completo, arduo trabajo. Y se dice que esos 2 días de arduo trabajo tenían más o menos el equivalente a unos buenos días de hospedaje ahí en el mesón. Entonces el hombre samaritano, que fue movido a misericordia, no solo lo vendó, no solo lo llevó al mesón o al lugar de refugio donde se podía quedar, sino que pagó por todos los servicios con lo que le pudieran ayudar. Y si faltaba aún más, decía, te lo voy a pagar cuando regrese. Ok, dice el 36. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El que usó de misericordia con él.
Ni siquiera este intérprete de la ley se atrevía a decir el samaritano, por el odio que tenían por los samaritanos. Solamente dijo el que hizo misericordia. Pero el Señor Jesús, entendiendo el corazón de este hombre perverso, le dijo: pues tú también haz lo mismo. ¿Quién era? El samaritano y el judío eran enemigos. Y lo que el Señor le estaba diciendo: pues tú también haz misericordia con tus enemigos. Más o menos es lo que hizo esta muchacha que te platicaba al principio. Hizo misericordia con aquella persona que la dañó y que la marcó para toda su vida. Misericordia. Misericordia. De aquí vamos a entrar al cuarto punto, hablando de la misericordia al prójimo. Y quiero decirte que Dios nos ha puesto una serie de mandamientos y ordenanzas para nuestra relación con Él, con Dios, y una serie de leyes y mandamientos y ordenanzas para nuestra relación con nuestro prójimo. Ahora, si nosotros como personas queremos cumplir esos mandamientos y ordenanzas por nuestras capacidades o por nuestro esfuerzo, seguramente fracasaremos en muchos momentos. ¿Por qué razón? Porque tú vas a querer servir y ayudar a tu prójimo por un mandamiento. La diferencia que hace de los judíos a los cristianos, aparte, hablando de los judíos que han creído en Cristo como la primera iglesia en Hechos, eran todos judíos. Estoy hablando de esos judíos. Aparte de ser un pueblo escogido por Dios por una promesa hecha a Abraham, la diferencia entre los judíos que no creen en Cristo, que siguen leyendo y buscando la Torá todas las semanas, estudiándola, a un cristiano, es que el cristiano sigue la ley de Dios por amor a Cristo. No simplemente porque es un mandamiento. En otras palabras, nunca vas a poder amar a tu prójimo si tú lo ves como un mandamiento y una ordenanza. Vas a poder amar a tu prójimo si primeramente amas a Cristo, si primeramente entiendes lo que Cristo hizo por ti, si primeramente entiendes que tú eras un enemigo de Cristo, un enemigo de Cristo. Si tú entiendes eso, que tu pecado te hizo enemistad con Dios, porque nos ha dejado todas las leyes y ordenanzas, pero de todas ellas quizás 2 o 3 hemos podido cumplir. Sin embargo, lo que más ha morado en nuestra vida, lo que más ha morado dentro de nuestras acciones es el pecado. Eso nos constituye enemigos de Dios, muy alejados de Cristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, estando allá en su trono de gloria, alabado por todos los millones de ángeles que están ahí en el cielo, vio la condición del ser humano, que Satanás nos vino a robar, a matar y a destruir, y que fuimos presa de él por todos nuestros pecados, y que éramos esclavos del pecado de una forma espantosa. Y yo quiero que tú te remontes a tu experiencia. Cuando tú tienes una esclavitud del pecado, tú te quieres apartar de ese pecado, ¿no es cierto? Te quieres apartar de la mentira o de la fornicación, del pecado que tú estés esclavizado en él, pero no puedes. Y no puedes porque eres un esclavo del pecado. ¡Qué condición tan terrible! Porque los esclavos que hace muchos años vivieron estaban ligados a sus amos, no por su libertad, no porque ellos querían, sino porque no tenían de otra. Y tenían que servir y tenían que ser aplastados constantemente, eran vituperados, eran azotados, eran maltratados y tenían que seguir ahí con su amo. Algo así te hace el pecado, te esclaviza, te hace pedazos y tú lo quieres dejar y sabes que te hace daño, pero no puedes dejarlo porque estás esclavizado. Eso es la condición del ser humano. Así como aquel hombre
como aquel hombre que cayó en las manos de estos ladrones y que fue azotado y que fue torturado quizás y lo dejaron medio muerto, así se encuentra el ser humano en la condición alejado de Dios. Satanás le ha prometido muchas cosas, muchos privilegios, y solamente es para engañarlo y le empieza a hacer su vida atroz y la destruye por completo, de tal grado que esa persona destruye su misma familia, su misma esposa, o los hijos destruyen a sus padres. ¿Cuántas noticias no hemos leído acerca de que los hijos han levantado la mano contra los padres y los han matado? La sociedad está totalmente destruida. Bueno, de esa manera está la humanidad. Y Jesucristo, que estaba ahí en su trono de gloria, nos vio a nosotros, sus enemigos, en esa condición de tortura, en esa condición como aquel hombre que cayó en las manos de los ladrones. Y Jesucristo no pasó por alto. No dijo: bien merecido se lo tienen por andar confiando en Satanás. Bien merecido se lo tienen por andar en sus pecados. La familia está destruida, pues bien merecido se lo tienen los padres por no hacer su obligación. Jesucristo vio desde el cielo a toda la humanidad, y te puedo decir que te pudo ver a ti metido ahí en tus pecados, esclavo de ese pecado, destruido por Satanás, muerto espiritualmente. Sin embargo, el Señor, movido a misericordia, descendió de su trono de gloria para venir a esta tierra, para venir a darnos un alivio. Acompáñame a leer Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesucristo ya había hecho varios milagros para este entonces. Y cuando Él se paró a leer, todos estaban expectantes de lo que Él iba a leer y lo que iba a decir. Y entonces empieza a buscar en las Sagradas Escrituras y empieza y encuentra en donde está esta porción de la Escritura que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién de todos nosotros está cautivo en el pecado? Pues déjame decirte que Cristo vino a la tierra para libertar a los cautivos. ¿Quién dice: yo quiero esa libertad? ¿Quién dice: yo estoy en esas condiciones en donde el Satanás me ha venido y me ha engañado y he sido esclavo de mi pecado? ¿Quién dice eso? Todas las personas que tienen una esclavitud tan fuerte del pecado necesitan la ayuda de Cristo. La buena noticia es que Cristo ya vino. La buena noticia es que el Señor se paró en la tierra y dijo: hoy se ha cumplido esa profecía, la cual hablaba de Él. Y por su pura misericordia, hasta el día de hoy sigue vigente, que Él sigue sanando y dando libertad a los cautivos, a su prójimo, que era su enemigo. En verdad, nos merecíamos lo peor de Dios. Nos merecíamos el infierno completo.
Merecíamos caer ahí. Le dimos la espalda a Dios. Nos deleitamos en nuestros delitos y pecados, en nuestros pecados más íntimos. Destruimos lo más preciado que Dios nos ha dado. Nos merecemos lo peor. Pero Jesús, el Hijo de Dios, viene a cumplir esta profecía. Bendito sea su nombre. El Señor no te lo dice solamente como unas palabras que están en la Biblia y que solamente es cuestión de repetir y memorizarse. Aquel tiempo en el que el Señor estaba caminando en Jerusalén y todo Israel, estaba en su paso sanando y cumpliendo esta profecía. Se acercaban al Señor personas que estaban tan endemoniadas, personas que estaban tan enfermas, personas que ya tenían una enfermedad degenerativa, como era la lepra, que se caía los pedazos de carne y cuando veían así, amanecían sin una oreja o sin un dedo o un pedazo de la cara ahí desprendido. Y así se acercaban al Señor y cumplía esta profecía. Se acercaba y lo sanaba. Pero no solamente lo sanaba físicamente, sino que ellos se acercaban por ese favor y el Señor le decía: vete, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta del beneficio tan grande que es amar al prójimo? ¿Qué pasaría si el Señor Jesús no nos hubiera amado? Si nos hubiera dejado como esos enemigos que éramos de Él, como esas personas muertas en vida ahí en nuestros delitos y pecados. No estuviéramos hoy aquí, no tuviéramos esperanza, no sabríamos amar, tendríamos nuestra familia destruida. Yo ya hubiera destruido completamente a mi esposa y a mis hijos. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Si tú buscas a Jesucristo por un favor que te haga en tu cuerpo, quiero decirte que el Señor lo puede hacer. Pero lo que más le interesa al Señor es sanar tu alma. Es que tu alma sea regenerada. Es que tu alma no sea torturada en la eternidad. Es que tú habites con Él en el paraíso. Eso es lo que más le interesa al Señor Jesús. ¿No es maravilloso? Si tú buscas una sanidad, ¿cuántos años crees que te dure esa sanidad? La enfermedad que sea. Yo he conocido a personas que el Señor las ha sanado. En verdad te lo digo. ¿Cuántos años crees que te dure la sanidad de tu cuerpo? ¿10? ¿20? ¿30? ¿40? ¿50 años? Pero lo que Cristo te quiere regalar no tiene fin. Miles y miles de años. El perdón de los pecados. No tengas duda de Él. Lucas capítulo 7, verso 20. Lucas capítulo 7, verso 20. Dice: cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Típico del Señor. No es solamente con palabras. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En ese momento no respondió la pregunta de estos varones. Y respondió Jesús, le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor Jesucristo no le dijo: dile a Juan el Bautista que sí soy yo el que había de venir. No le respondió así el Señor. Lo que hizo el Señor en ese momento es empezar a hacer la obra, empezar a hacer milagros, empezar a bendecir a la gente. Y les dice el Señor a estos hombres: lo que habéis visto y oído. Lo que habéis visto y oído. ¿Tú has visto personas regeneradas? ¿Tú has visto personas que estaban esclavizadas en su pecado y después se transformaron? ¿Tú has oído de esos milagros? No te estoy hablando de un milagro físico en el cuerpo. Te estoy hablando de una transformación del hombre o de la mujer. Claro que hay personas así. Hemos visto y hemos oído. ¿Cuántos de aquí quieren experimentar eso? ¿Cuántos de aquí quieren experimentar esa transformación? Las promesas de Dios están vigentes. Cristo está vigente. El Espíritu Santo se mueve y convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo revela a Cristo. El Espíritu Santo te viene y te ayuda con lo que tú no puedes hacer. Solamente tú tienes que disponer tu corazón y creerle a Jesús. Ya Él hizo la obra. Ya Él ha hecho todo el pago que tú tenías que hacer. Lo maravilloso de Cristo es que Él no te va a pedir nada imposible que tú no puedas hacer. Lo que quiere Cristo es que tú creas en Él. Él ya hizo todo, Él ya venció la muerte en la cruz. Por ahí hay un dicho en el mundo que dice que hay remedio para todo menos para la muerte. Pues hoy en día hay remedio para la muerte también y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es vigente su promesa, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado, hemos experimentado caminar con Él y es precioso, es maravilloso. Hoy Dios a ti también te puede dar ese regalo, ese magnífico regalo, el hacerte nueva persona, el convertirte en una persona regenerada por el Espíritu Santo, si tú creyeres en Él. Porque Él ha bendecido ya a su prójimo. Eso es lo maravilloso de Él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué hermoso es Jesús? ¿Te das cuenta que ahora ya no es difícil amar a tu prójimo porque entiendes el gran amor que Cristo ha tenido por ti? No es pensar en lo que el prójimo te hizo, es pensar en lo que Cristo ha hecho por ti. Es maravilloso el Señor. Es maravilloso el Señor. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la bendición que le da el Señor Jesús a su prójimo. Esta es la bendición, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, gratuitamente. ¿Qué te falta a ti para creerle al Señor? ¿Que veas andar a un paralítico? ¿Que veas a un muerto andar? ¿Que te alivie de la enfermedad que traes? Hemos visto y oído lo que Cristo hace y lo que Cristo ha dicho. Bienaventurado aquel que cree. Bienaventurado aquel que cree en Jesucristo, que ha bendecido a su prójimo. Si pasan los de la alabanza, por favor. La conclusión de lo que venimos diciendo es que
El versículo dice no hacer mal al prójimo. No hacer mal al prójimo. Pero el no hacer mal al prójimo es mejor hacerle el bien al prójimo. Jesús nunca nos ha hecho mal, pero no se quedó con no hacernos mal, sino que nos hizo el bien, nos bendijo y nos sigue bendiciendo. Después de que cada día Dios nos bendice con las fuerzas, la vida, el alimento, la familia, aún este calor, no se queda con esas bendiciones diarias, sino que también te quiere dar la vida eterna. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Seguirás en ese caminar sin rumbo y sin dirección? ¿O le creerás a Cristo que Él quiere bendecir a su prójimo? Escoge pues, pero así como Dios aconsejó a su pueblo, yo te aconsejo que escojas la mejor parte, que es Jesús. Vamos a escuchar este canto. Si te nace en tu corazón, si lo has experimentado o si deseas experimentarlo, ahí con tus ojos cerrados, díselo a Dios. Díselo al Señor. No es algo místico, es algo real y verdadero. Es algo que se palpa, que se siente. Es el poder del Espíritu Santo transformando las vidas. Es la presencia del Dios vivo y verdadero, amando a su prójimo, amando a su enemigo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Por la gracia de Dios,
estábamos ahí muertos, Señor, alejados de tu soberanía, Señor, alejados de tu presencia, Señor, pensando que vivíamos, Señor, pensando que teníamos libertad y que estábamos felices ahí disfrutando de la vida, Señor. Tú nos miraste nuestra escasez, nuestra pobreza, Señor, y tuviste compasión de nosotros, Señor. No pasaste de largo, sino que tuviste misericordia y te acercaste a nosotros, Señor. Y se cumple la escritura que dice que el reino de los cielos se ha acercado, Señor. Y lo único que pides es que se arrepientan y crean en ti, Señor. Oh Padre, si nos hubieras pagado conforme a lo que nosotros nos merecíamos, Señor, ¿qué sería de nosotros, Señor? Has extendido tu misericordia y has lavado, Señor, con tu preciosa sangre todo lo que hemos hecho, Señor. Y ahora podemos decir que conocemos el amor, Señor, porque hemos visto tu gran amor que tienes con nosotros, Señor, con esos enemigos que éramos tuyos, Señor, ahí asqueados de nuestro pecado, Señor, y viniste con tu precioso amor a limpiarnos, Señor. Podemos decir hoy, Señor, que conocimos el amor para dar amor. Te conocimos a ti por tu gran misericordia, Señor, no porque lo merecíamos, sino porque a ti te plació extender tu misericordia, Señor. Hoy te alabamos y bendecimos, Señor, porque eres grande, precioso, misericordioso, Señor. No solamente nos creaste y no solamente nos pusiste en este mundo, sino que también nos viniste y nos limpiaste, Señor, cuando nos apartamos de ti, Señor. Qué maravilloso eres, Señor Jesús. Qué precioso eres, Señor. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios en gozo, amor. Por la gracia de Dios en gozo, paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Gracias, Señor Jesús. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el amor para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para Qué maravilloso es conocerte, Señor. Gracias por no pasar de largo, Señor. Amén. Gracias por quedarte aquí, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, Aleluya. en los cuales has derramado tu bendición y misericordia, Señor. Grande eres, Señor. Gracias por enseñarnos a amar, Señor. Estoy seguro que faltan muchas personas, Señor, pero tú eres poderoso, Señor, para transformar las vidas, Señor. Hoy te rogamos por esas personas que faltan, Señor,
que también, Señor, no pases de largo, Señor. Dios, que hagas ese milagro, Señor, de dar la vida, Señor, en esos huesos secos, Señor. Enséñales a amar, Señor. Enséñales cómo es que los amas, Señor. Enséñales quién eres tú, Señor. Te alabamos y bendecimos, Padre. Muchas gracias por ser nuestro Padre. Muchas gracias por tu amor tan grande, Señor. Por enseñarnos a amar a nuestro prójimo como tú nos has amado a nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Pues amemos a nuestro prójimo. Busca más a Cristo. Estamos despedidos, nos vemos la próxima semana. Espero que puedas llegar a tiempo a la alabanza. No te pierdas la bendición de Dios desde el principio. Hasta pronto.